Manuela Florencia, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase virtual del día de la fecha. Me remito al cronograma de actividades previstas para este ciclo lectivo y hoy, 26 del 8, tenemos la teoría que completar del módulo número 1. Con la actividad práctica correspondiente al módulo 1, vamos a ver toda la teoría que resta para poder completar la teoría que hace a la ejercitación que ustedes deberán realizar sobre el trabajo práctico módulo 1 completo. Vamos a comentar los alcances del trabajo práctico del módulo virtual 6, que van a tener que realizar también sobre a modo de trabajo integrador final de la asignatura. Y les quería preguntar si tienen o tuvieron alguna duda respecto a la normativa y cronograma que comentamos la clase anterior. No, por lo pronto no. Entonces, Todo claro. todo claro. Muy bien. Entonces, hoy 26 de agosto vamos a completar la teoría del módulo 1. Nos remitimos al módulo número 1, el temario que está cargado en la normativa, y hoy vamos a completar la teoría correspondiente a sistema empresa, subsistema directivo, subsistema producción, y vamos a analizar el concepto de empresa, la empresa como elemento del sistema económico, subsistemas que constituyen la misma, y funciones gerenciales y ejercitación práctica que hace al trabajo práctico número 1, cuyo alcance en su parte A hacía hasta el enfoque sistémico, hasta acá, hasta el ejercicio número 3. Hoy vamos a completar la teoría para que ustedes tengan el sustento teórico y bibliográfico correspondiente para realizar la ejercitación práctica del sistema empresa, cuyos objetivos tienen que ver con comprender cómo funciona el sistema empresa y su sistema productivo, entender el funcionamiento de una empresa y las funciones de cada uno de sus subsistemas. El apunte de cátedra, la empresa industrial está ya cargado en el correspondiente tema del campus de bibliografía. Y tenemos las preguntas orientadoras, como es habitual, que dicho sea de paso, son para ustedes, no tienen que responderlas y adjuntarlas en el trabajo práctico. Y el ejercicio 4 hace a este tema de sistema empresa. Después vamos a ver el subsistema directivo y organización con sus respectivos objetivos, preguntas orientadoras y bibliografía. En este caso, la bibliografía, además del apunte de la empresa industrial, vamos a remitirnos también al libro de administración de Rubin y Coulter en su capítulo 9. Tenemos los ejercicios 5 que corresponden a ese subtema del subsistema directivo y organización, y para finalmente tener el subsistema directivo y gerencia con sus respectivos objetivos, también preguntas orientadoras y bibliografía, con las aplicaciones prácticas correspondientes. Y cerramos con el subsistema productivo, donde vamos a ver
las características de sus sistemas productivos y en particular los temas que hacen estrategia y objetivos de este sistema producción. Vamos a ver que en este caso la bibliografía va a ser la que nos remite a Administración de Operaciones, el libro de Schroeder, capítulos 1 y 2, cuyo material también está cargado en el tema de bibliografía. Tenemos las preguntas orientadoras y el ejercicio 7 como cierre del módulo 1, parte B. Habiendo hecho esta aclaración, no sé si ha quedado alguna duda, no sé si han conformado todavía los grupos de trabajo. Esa información no me ha llegado. Profe, eso le iba a consultar. El tema de los grupos, ¿se lo mandamos por, digamos, por el campus? Sí, hay. Antes. Exactamente. A ver. Yo lo puse en el foro, Manu. Bien. Listo. Gracias. En el foro, en donde a ustedes les quede más cómodo, pero hay un. A ver si dejamos de compartir, o mejor compartimos, mantenemos compartir pantalla y yo les muestro. A ver en el campus. En el foro de consultas para uso general, si ustedes quieren, me pueden cargar aquí o acá, informar. Acá yo ya lo había planteado en el apartado normativo y cronograma, foro de consultas sobre planificación de la cursada y comisiones de estudio. Informar aquí con formación de comisiones. En este apartado de foros del tema normativo y cronograma, me informan las comisiones que van a constituir la cursada del ciclo lectivo 2021 y que van a resolver todas las actividades prácticas grupales, como así también el trabajo práctico integrador, que dicho sea de paso, ya lo presentamos en este momento, donde este trabajo práctico integrador abarca un trabajo de campo, donde cada comisión va a tomar contacto con una empresa y conocer sus principales características organizacionales. Ese es el primer objetivo. Visualizar la interrelación de los conceptos del sistema de producción sobre el funcionamiento de una empresa real. Investigar en el ámbito de una empresa el tratamiento y posible evolución de un determinado tema o problemática y compararlo con aspectos estudiados en las clases teóricas de nuestra asignatura y poner en práctica los conceptos teóricos que hemos y vamos a ir incorporando a lo largo de la cursada a través de este trabajo de campo en una empresa real de la zona. Entonces, el ejercicio propiamente dicho abarca elegir una empresa por parte de cada comisión e investigar y estudiar su funcionamiento a través de un trabajo de campo, donde la modalidad operativa va a ser seleccionar una empresa y redactar un informe de investigación analizando cada uno de los contenidos abajo indicados. Estos son los que abarca el punto B, descripción de la empresa. Esto indica hacer una pequeña descripción, o sea, memoria descriptiva, eso es una pequeña descripción de la empresa, nombre, ubicación, a qué se dedica, cantidad de empleados, etcétera, donde también deberán indicar un organigrama y la escuela de administración predominante de la empresa. Y barriendo en el punto 2 con todos los temas que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Esto es función de producción genérica y empresa, enfoque sistémico, productividad, producto, calidad, normas ISO, higiene y seguridad en el trabajo, selección de procesos, estudio del trabajo, localización, administración de inventarios, higiene y seguridad, procesos de control y sistema integrado de control. Para cerrar, el informe con un análisis crítico donde ustedes deberán mencionar aspectos que hacen a conclusiones del trabajo virtual integrador. Esto es hacer un análisis de la empresa bajo estudio y comparar los conceptos que hemos intentado inculcarles durante la cursada y verificar en esta empresa si se cumplen o no, y en el caso de que no se cumplan, realizar qué acciones correctivas ustedes recomendarían. Entonces, tenemos para
Ahí hay una metodología en la memoria descriptiva inicial que se prevé elaborar. Como les decía, deberán informar nombre, productos, mercado en el que opera, antigüedad de la empresa, antigüedad en el ofrecimiento del producto, ubicación geográfica, cantidad personal, facturación anual aproximada y describa si la empresa importa o exporta. En el apartado B, bueno, analizaremos todos los subtemas recientemente planteados y en el punto B3 de la metodología propuesta, se hará un análisis crítico de la empresa. Esto es, en función de la información relevada, analizar todos los contenidos descriptos en la asignatura. La evaluación se va a realizar en la fecha prevista en el cronograma y las evaluaciones parciales que se efectúen durante la confección del mismo, esto es, a través de las distintas entregas, cuyo cronograma de entregas tenemos aquí indicado. El 16 del 9 del 2021 se entregará la memoria descriptiva resumida de la empresa. El 14 de octubre del 2021 se entregarán los temas correspondientes al primer examen parcial y el 18 del 11 se va a entregar el trabajo completo. Estas son las fechas previstas para las entregas parciales y totales del trabajo integrador, que deberán resolver, vuelvo a reiterar, en grupos de trabajo, que deberán informar, donde ya les indiqué, en el campus virtual. Profe, disculpa, Federico Bistolfi quiere entrar a la reunión hace unos a ver, minutos. Gracias. no me sonó la campana que suena generalmente, a ver. Decirle que se intente conectar de vuelta. Dale, ahí le aviso. Gracias. Dale. ¿Alguna duda con el trabajo integrador? Bien, entonces vamos a comenzar con lo primero que hace al concepto de empresa, que ustedes, o que en principio tocamos sucintamente la primera clase virtual que hemos tenido, la clase anterior. ¿Quién me puede decir, en función de lo que analizamos en la clase anterior, la diferencia entre el concepto de organización y empresa? Haciendo ¿La un pequeño repaso. empresa era con fines de lucro? ¿Puede ser? Bien, perfecto. O sea que una incluye a la otra, ¿no? Perfecto, Lula. O sea, la empresa está incluida dentro del concepto de organización. Bien. Entonces, vamos a repasar un poco el concepto de empresa. Este tema de concepto de empresa está en el apunte de cátedra Empresa Industrial que tenemos en el campus, ya cargado, y vamos a mencionar que el sistema empresa toma los bienes que la naturaleza pone a su alcance y los transforma a través de un proceso de transformación para satisfacer sus necesidades. Estas necesidades quedan satisfechas o bien por cosas concretas que la economía llama bienes o por cosas abstractas llamadas servicios, o también llamadas cosas tangibles e intangibles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y el producto sería un tangible, algo que se puede tocar, ver, observar. Claro, Y un exactamente. intangible, no un servicio, por ejemplo. Muy bien, Manuela. Entonces, todos los procesos de producción de bienes y servicios son realizados por asociaciones, esto es por sistemas empresariales, donde el hombre, a través de máquinas y equipos, van a realizar ese proceso. Ese sistema lo vamos a denominar empresas. Estas empresas dedicadas a la producción de bienes o servicios pueden estar divididas. Hay empresas dedicadas a extraer las materias primas de la tierra, cuyo papel en la economía consiste en ponerlas a disposición de otras industrias para su transformación. Estas son, por ejemplo, industrias extractivas, minerales, petróleos, madera.
Y después tenemos también empresas o industrias de la agricultura y de la ganadería. Hay otras empresas también dedicadas a la elaboración de los materiales que les entregan las del primer grupo, es decir, les agregan valor a las materias primas y estas se denominan empresas o industrias manufactureras. Las industrias dedicadas o empresas dedicadas a la prestación de servicios van adquiriendo, a medida que avanza el desarrollo económico, cada vez mayor importancia, por multiplicarse las necesidades que se denominan terciarias. Entonces, para completar este panorama, podemos decir que existen empresas dedicadas a generar energía, a transportar bienes o energía, y finalmente aquellas empresas que toman los bienes producidos por cualquiera de las industrias que los hacen y los ponen a disposición de los destinatarios de su uso, y a veces a gran distancia de las empresas productoras generan un servicio de importancia enorme para la economía, que son las empresas comerciales. Entonces, vamos a desembocar en el concepto de empresa, que son aquellas organizaciones que se dedican a los negocios y que desarrollan actividades económicas a partir de ciertos recursos, esto es, humanos, materiales, energéticos, financieros, informáticos, que aplican a procesos de producción de bienes y o servicios, los que a su vez comercializan con vistas a satisfacer las necesidades de los consumidores. Cuando hablamos de empresas, estos, dijimos, toman bienes que el entorno pone a su alcance y los transforma para satisfacer sus necesidades y producir, como dijimos, cosas tangibles e intangibles. Y como dijo Manuela, las cosas tangibles son aquellas que se pueden tocar, y las intangibles, por el contrario, son inmaterial, no se pueden tocar ni palpar. Entonces, y relacionando el concepto de empresa con el de enfoque sistémico, ¿cuáles eran esos 5 elementos que conformaban el enfoque sistémico? Haciendo un pequeño repaso de la clase anterior. Entorno, Sí, Entrada, procesos, salidas entradas, procesos, salidas. y bien, Y retroalimentación. feedback, claro. perfecto. Entonces, el proceso, básicamente, se produce dentro del sistema empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, ese elemento del enfoque sistémico va a ser el sistema empresa, donde dentro del sistema empresa se realizan esos procesos de transformación. Los objetivos de la empresa van a ser producir bienes y servicios y comercializarlos para producir beneficios. Este fin es fundamental y básico, pues si la empresa no produce beneficios, no se va a soportar financieramente, va a quebrar y desaparecer como empresa, y exigir subvención externa, o puede pedir subvención externa. Entonces, cuando decimos la empresa tiene como objetivo fundamental y básico producir beneficios, ¿cuál es? Es decir, la fórmula de beneficio. Cuando hablo de beneficio, ¿qué es? ¿Qué estamos diciendo? La ganancia, Claro, que que la ganancia sea la venta positiva. menos el costo. Perdón, Lula, repetime por favor. La cantidad de ventas menos los costos. Claro, exactamente. Después vamos a profundizar esa ecuación, pero beneficio tiene que ser positivo, donde los ingresos tienen que superar a los egresos, donde Lula dijo ventas menos costos. Vamos a analizar cuando veamos productividad en el siguiente tema ese concepto de costos y en particular de beneficios, con un gráfico de 2 dimensiones para analizar esta cuestión. Hoy nos vamos a centrar en el concepto de empresa, pero no es menester destacar cuando hablamos del objetivo principal de la empresa en producir beneficios. Estos tienen que ser obviamente positivos. Las empresas además, como dijimos, como sistema abierto, desde el punto de vista del enfoque sistémico, desde el punto de vista del sistema abierto, la empresa intercambia bienes, intercambia vivencias y valores con la comunidad inmediata que lo rodea, y debe a la comunidad como sociedad su aporte de trabajo, bienes y servicios, y devuelve de alguna forma
lo que ella le cede y a la comunidad como naturaleza le debe un enorme respeto con relación a su ecología y ambiente. Entonces, también va a tener otros objetivos, no solamente económicos. ¿Cuáles son otros objetivos que va a tener la empresa, por ejemplo? No solamente económicos, está bien. Estamos Sociales, hablando. puede ser. Sí, sí, muy bien. Va a tener, Lautaro dijo ambiental, por supuesto, esos objetivos van a estar emparentados con la gestión ambiental y la protección del medio ambiente. Por eso decimos que le debe a esa comunidad que lo rodea una responsabilidad social y respeto por su ecología y cuidado del medio ambiente que lo rodea. Entonces, el logro del objetivo o de los objetivos consistirá en ir cumpliendo todas las cuestiones que hacen a sus objetivos y a la normativa que está fijada en base a su funcionamiento. Entonces, vamos a continuar con esta placa que resume lo dicho. El objetivo de una empresa, ¿cuál es? Bueno, producir bienes y servicios, comercializarlos para obtener esos beneficios. Dijimos beneficios, se interpreta como ventas menos costos, como dijo Lula, o ingresos menos ventas, ingresos menos egresos, y los objetivos de planeación, obviamente acá estamos ya relacionando esta placa con las funciones gerenciales las 4 funciones gerenciales que planteamos en la clase anterior: planear, organizar, dirigir y controlar. Objetivos se encuentra dentro de esa primera etapa de planeación. Van a ser supervivencia a largo plazo y generar utilidades. O sea que estas dos condiciones se tienen que cumplir para lograr el objetivo de empresa en marcha. Caso contrario, correrá serio riesgo de quiebra, de desaparición como empresa misma. Entonces, acá vamos a comentar esta placa donde tenemos la empresa como sistema abierto desde un enfoque funcional. Es decir, de acuerdo al enfoque de sistemas, se va a concebir la empresa como un sistema complejo y abierto, donde los distintos subsistemas que lo conforman y sus elementos están convenientemente interrelacionados y organizados. Esto es, formando un todo unitario y desarrollando una serie de funciones que pretenden los objetivos globales de la firma. Toda esta actividad se lleva a cabo en permanente interacción con el entorno, con el que intercambia tal lo indicado en esta figura. Materias primas, energía, información. Vamos a comentar también que son utilizadas para el mantenimiento de la organización contra la degradación que ejerce el tiempo también. Entonces, de acuerdo a este enfoque funcional, los distintos elementos se van a agrupar en dos subsistemas que son homogéneos según la función a desarrollar. Entonces podemos desarrollar dos subsistemas. Uno, subsistema operativo, que es el que está abajo, este que está aquí abajo, va a estar conformado por 4 funciones básicas, que son las de producción, comercialización, recursos humanos y finanzas. Esto dependiendo de la empresa que estemos tratando. Nosotros generalmente vamos a tratar, en la generalidad de los casos, empresas manufactureras, con lo cual estamos hablando de una empresa que va a poseer una gerencia de producción, una gerencia de comercialización, una de finanzas y una de recursos humanos. Estas son las 4 áreas o funciones básicas que toda empresa manufacturera va a tener en su sistema operativo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa tecnológica, llámese Microsoft, Google o IBM, ¿se respetarán estas 4 funciones básicas o habrá alguna otra? Y capaz que en vez de producción podría ser un área de tecnología o de sistemas.
o desarrollo, Claro. por el estilo. Exactamente, Lautaro. Por eso, vuelvo a reiterar, no es una regla matemática estas 4 funciones básicas de todo, de un subsistema operativo de este sistema empresa. Estamos hablando en forma general de una empresa manufacturera. En el caso de que sea otra empresa, dependiendo del área en la cual desarrolle su actividad, va a depender cuáles son y cómo se divide la estructura de la empresa. En este caso, estamos viendo las 4 funciones básicas de una empresa manufacturera. Y este subsistema operativo va a estar íntimamente correlacionado con el subsistema directivo que tenemos aquí arriba, donde va a estar conformado por las 4 funciones gerenciales que comentamos y explicamos la clase anterior. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, estos subsistemas directivo y operativo están desde el subsistema directivo, bajan decisiones, el subsistema operativo los pone en práctica y el subsistema operativo a través de la etapa de control, sube el tablero de comando a la alta dirección, donde evaluará las acciones correctivas que correspondan para analizar esas salidas y, llegado el caso, como vimos, el feedback del modelo de enfoque sistémico, modificar alguna variable de la entrada. Todo esto en el marco de este modelo de enfoque sistémico, donde a su vez vamos a tener una serie de entradas y una serie de salidas, como recursos a modo de resumen y resultados también a modo de resumen en el caso de las salidas. Todo este modelo de enfoque sistémico, dijimos, está enmarcado en un entorno o ambiente con el cual interactúa a modo de sistema abierto. El subsistema que estamos comentando, los subsistemas directivos son los que regulan la utilización de los recursos y buscan el equilibrio con el entorno, establecen los objetivos del sistema y los programas y se alimentan esencialmente del proceso de control. Entonces, cada sistema operativo de la empresa poseerá su propio sistema directivo, el cual deberá ajustarse a los lineamientos de la dirección. Bien, entonces vamos a analizar acto seguido un ejemplo de aplicación de ustedes como futuros gerentes de una empresa industrial o de una empresa manufacturera o de servicios. Les pregunto, ustedes como futuros gerentes de una empresa productora de bienes tangibles, ¿con cuál función administrativa relacionan cada uno de estos ejemplos? Cuando, por ejemplo, hacen una presentación a posibles clientes relacionado con el subsistema directivo, ¿qué están planificando, organizando, dirigiendo, controlando o con ninguna de las 4 cuando estamos haciendo una presentación a posibles clientes? No, Y yo lo puede ser, relacionaría con la comercialización. A ver. Estamos, ustedes como futuros gerentes de una empresa productora de bienes tangibles, ¿con cuál función administrativa relacionan o cumplen ustedes cuando hacen una presentación a posibles clientes? Primero definamos funciones administrativas, repasando. ¿Cuáles son esas funciones administrativas? O funciones gerenciales. Que en el caso de esta placa los tenemos dentro de su sistema directivo. Son estas 4, planificar, organizar, dirigir Entonces, y controlar. en planificar, ¿no? A ver, Organizar, bueno, no sé. vamos a pensar un poco. Cuando hacemos una presentación a posibles clientes, o sea, ahora estoy haciendo una presentación a alumnos. Yo estoy fijando objetivos, estoy planificando, estoy fijando estrategias, estoy fijando un plan de acción, estoy definiendo estructuras, estoy definiendo recursos, estoy motivando, estoy comunicando, estoy resolviendo conflictos, estoy controlando, estoy haciendo algo de eso.
Estoy comunicando, creería. Dirección, podría ser. Transmitiendo información. También, sí, exactamente. Muy bien, Adriana. Estamos comunicando, o sea, estamos comunicando, haciendo, bueno, yo estoy ahora comunicando la clase a ustedes como alumnos y en este caso, quien haga la exposición, ustedes como futuros gerentes, podrán estar comunicando los objetivos de la empresa a potenciales clientes. Entonces, muy bien, Ariana, esta primera acción que se plantea en la placa está relacionada con esa etapa de, entonces, Ariana, te pregunto, comunicando, pero ¿con cuál de las funciones me la estás relacionando? Dirección, dirigir. Muy bien, con la etapa de dirección. La segunda, cuando ustedes están definiendo la estrategia de fabricar nuevos productos ofrecidos por la empresa, ¿qué están haciendo? Sería planificar. Muy bien, esa no hay dudas, planificar. Y cuando encauzamos y comunicamos a los empleados el tipo de compromiso y satisfacción que la compañía desea implementar para con los clientes, Dirección. Dirigiendo, ¿no? exactamente, también como en el caso de la primera acción, estamos comunicando y por ende en la función o en la etapa de dirección. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, esta bajada a tierra del concepto de las 4 funciones, donde ustedes también van a encontrar ejercicios en la parte práctica, pasamos a la siguiente placa. Bueno, como dijimos, el sistema de empresa está inmerso en un entorno, donde habíamos mencionado entorno general y específico. El entorno es todo lo que rodea a la organización. Y el ambiente específico va a depender de la empresa que estemos tratando, donde esos actores van a ser los clientes, entes reguladores, otros organismos de control, la competencia y los proveedores. ¿Me falta algún actor acá que se les pueda ocurrir o algún elemento del ambiente específico? Puede ser distribuidores si trabajás. Claro, muy bien, distribuidores. Manuela, ¿vos lo dijiste? Sí, sí. Sí, Manuela, muy bien, Manuela, los distribuidores podrán ser sindicatos, los sindicatos no están dentro de la organización, están fuera y son actores que están relacionando el ambiente específico con la organización. Entonces, esos sindicatos van a van a ser eh, actores también del ambiente específico. Bien, y después tenemos el ambiente general, donde tenemos todos los sistemas político y legal, económico, variables tecnológicas, demográficas y ambientales, como socioculturales, que interactúan en forma abierta con el sistema que estemos tratando, independientemente del rubro o de la empresa que estemos hablando. Cuando hablamos de entorno específico, bueno, los proveedores van a ser los elementos que proporcionan entradas o insumos a la organización, los clientes, aquellos que compran o adquieren los productos y servicios, absorben las salidas, los competidores, todos los que disputan las mismas entradas, es decir, por ejemplo, los insumos o materias primas de los proveedores y las mismas salidas, los clientes, y las agencias reguladoras, los elementos o los actores que regulan, norman, monitorean, evalúan o fiscalizan las acciones de la organización. Y en cuanto al entorno general, tenemos ese que interactúa a modo de sistema abierto con la totalidad del universo de organizaciones o empresas. Tenemos, bueno, aquel entorno económico que define cómo producen las personas y las organizaciones de una comunidad o país y cómo distribuyen y utilidad de sus diversos productos y servicios, donde hablamos de condiciones tecnológicas que regulan la producción, cómo se producen y cómo se procesan todos esos productos y servicios en cuanto a procedimientos, equipos, desarrollo tecnológico.
Las condiciones sociales, que van a describir las características de la sociedad en la cual se encuentra la empresa, valores sociales, educación, comportamiento, etcétera. Las condiciones legales van a contener toda la normativa que hace a leyes y reglamentos, condiciones políticas en cuanto a elementos relacionados con los asuntos gubernamentales, las condiciones culturales, aquellas que contienen los elementos relacionados con la cultura, que prevalecen en la sociedad, las demográficas, que representan las características estadísticas de una población en cuanto a estratos sociales, estratos, número de personas, distribución del ingreso, y por último las ecológicas o del medio ambiente, que hablan del estado general de la naturaleza en el cual se encuentra. ¿Algún ejemplo alguien me puede dar de todo esto que estamos comentando de entorno general? Que no deja de ser importante plantearlo, pero a ver algún ejemplo para bajar a tierra lo que estamos mencionando. Por ejemplo, podría ser una condición económica el tema de la restricción de las compras para comprar dólares, o bueno, la inflación. Muy bien, Manuela. Esas son dos condiciones económicas que el entorno fija a todo el universo de empresas independientemente del tipo de empresa que estemos tratando. Por eso es muy buen ejemplo el que has dado. En cuanto a ver algún otro que se le ocurra, algún otro ejemplo en otra de las áreas. Condiciones políticas podría ser la ley laboral. Bueno, vos estás ahí mezclando la condición política con la condición legal, ¿o no? Claro, sería legal. Sería condición legal la que mencionó Leutauro como muy buen ejemplo. La ley laboral es otro de las condiciones que fija el entorno al funcionamiento de las empresas. En cuanto a políticas, yo considero como ejemplo, si el gobierno en el que opera una empresa, puede ser democrático, puede ser dictatorial, o puede ser militarizado. Bueno, dependerá de esas condiciones, quizá las condiciones políticas en las cuales opera una empresa, o monárquicas, bueno, depende de dónde esté operando la empresa, van a estar condicionados por estas condiciones de políticas dominantes, actitudes de los gobiernos locales, etcétera. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, Lautaro dio uno. Condiciones demográficas podría ser, por ejemplo, nivel de educación o sociales también, nivel de educación de las personas que, por ejemplo, se necesita un trabajo específico y no se tiene. Claro. Bueno, no es lo mismo que la empresa opere sin desmerecer a ningún país, pero en un país empobrecido de África que en un país del primer mundo de Europa. Ariana, vos dijiste el ejemplo, vos diste el ejemplo. Sí, sí. Muy bien, Ariana. En cuanto a condiciones sociales, aplica ese ejemplo en forma excelente. En cuanto a condiciones demográficas, vamos a dar como ejemplo, bueno, en Europa tenemos un claro ejemplo de, valga la redundancia de la palabra ejemplo, de donde la gente, digamos, la población de la tercera edad está ganando porcentaje frente a la población activa. Esto es por la falta de nacimientos de la población. Entonces las condiciones demográficas ahí van en aumento la condición de la tercera edad, de la población pasiva, y por ende quizás sean condiciones que una empresa deberá evaluar dependiendo de su actividad, considerando que, bueno, si soy empresa dedicada a la venta de pañales, quizá no sea la mejor opción de poner o abrir una sucursal en Dinamarca, considerando que ahí es un ejemplo de donde la población de la tercera edad está ganando un peso importante en cuanto al grupo activo frente al grupo pasivo frente al activo o de infantil. Entonces tenemos
u otro ejemplo de condiciones demográficas. Condiciones culturales, para ir cerrando Y, los por ejemplos. ejemplo, se me ocurre un caso, bueno, ahora en Afganistán está todo el tema este de, no me sale esta cultura que no permiten a las mujeres trabajar, por ejemplo, Claro, podría ser. podría ser entonces un claro ejemplo de las condiciones culturales donde quizá, bueno, una empresa que se dedica a vender ropa femenina occidentalizada, bueno, no va a ser muy buena idea colocar una sucursal ¿eh? en, en ese país donde, bueno, los talibanes están ganando terreno y obviamente sería una pésima idea. Eh, Muy buen ejemplo entonces, Manuela. Gracias por tu participación. Bueno, tenemos, habiendo hecho esta primera parte de la presentación de concepto de empresa, vamos a continuar con nos metemos ahora en el subsistema operativo, donde vimos que las empresas manufactureras básicamente tienen 4 funciones básicas que desarrollan su actividad, es decir, que están íntimamente relacionadas entre sí: producción, comercialización, recursos humanos y finanzas. Esto es una empresa manufacturera. Y como dijimos, una empresa tecnológica quizá tengamos una gerencia de investigación o desarrollo o tecnológica en reemplazo de alguna, o se sumará a las 4 que estamos comentando. Vamos a ver ahora, a repasar algunos conceptos de estructura y diseño. Cuando hablamos de esas funciones básicas, cuando hablamos de departamentalización, que es lo que estamos planteando en el subsistema operativo, la departamentalización en producción, comercialización, financiera y recursos humanos. ¿Cómo se llama ese tipo de departamentalización? ¿Funcional puede ser? Sí, sí, Ariana, muy bien, funcional. ¿eh? Entonces, vamos a ver que hay otros tipos de departamentalización, pero básicamente, como bien dijo Ariana, el diseño de la estructura organizacional tiene que ver con la etapa de organización, con la segunda de las funciones gerenciales que vimos: planear, organizar, dirigir y controlar. La estructura u organigrama se define en la etapa de organización. Y esto va a ser distribuir y estructurar el trabajo para cumplir con los objetivos de la empresa previamente definidos en la etapa de planeación. Entonces vamos a definir la estructura, cómo van a distribuirse formalmente los puestos de trabajo y los conceptos básicos del diseño organizacional hacen a la especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización y descentralización. Entonces, ¿qué es la estructura organizacional? Bueno, básicamente estamos especializando el trabajo, el grado en que las tareas de una organización se dividen en trabajos separados, y mencionar que la sobreespecialización puede dar como resultado desventajas humanas, como aburrimiento, fatiga, estrés, etc. Vamos a ver los distintos tipos de departamentalización. Como dijo Ariana, las 4 que estamos planteando en el sistema operativo: producción, comercialización, financiera o finanzas y recursos humanos, tiene que ver con la funcional. Cuando hablamos de departamentalización por productos, bueno, estaremos hablando de una empresa que divide sus productos o servicios en 2 tipos, por ejemplo, o en 3, por ejemplo, que fabrica autos y motos, no sé, es una empresa fabricante de autos y motos. Entonces va a haber una departamentalización que se divida en esas 2 áreas. Cuando hablamos de geográfica, agrupará los puestos de acuerdo con el territorio o geografía. Por ejemplo, en comercialización podremos tener una división de ventas por región geográfica, es decir, pueden ser del ámbito local o nacional y del ámbito extranjero. Esa es una división o departamentalización de comercialización por tipo, del tipo geográfico. Cuando hablamos por procesos, van a agrupar los puestos con base
en el flujo de productos o clientes, y por clientes va a agrupar los puestos por tipo de clientes y necesidades. Habiendo hecho esta aclaración, seguimos con otro de los conceptos que hacen la estructura organizacional, la cadena de mando. La cadena de mando tiene que ver con la línea continua de autoridad que se extiende de los niveles más altos a los más bajos. Esto es lo que marcamos en líneas de negrita aquí, que conecta todos los departamentos y cómo se enlaza cada uno con la superioridad, es decir, de los niveles inferiores, cómo se conectan con los niveles superiores y a la inversa. Entonces, esto habla de la cadena de mando. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de derechos inherentes a una posición gerencial para decirle a la gente qué hacer y qué espera, y esperar que lo haga. Cuando hablamos de responsabilidad, de obligación o expectativa de desempeño, y unidad de mando va a ser el concepto de que una persona debe reportarle solo a un jefe y solo a esa persona. Yo les pregunto, ¿qué se delega? ¿La autoridad o responsabilidad? ¿O ambas? ¿O ninguna? Responsabilidad, ¿no? O sea, ustedes como gerentes, cuando tengan un subgerente, ¿le pueden delegar autoridad o responsabilidad? ¿Ambas o ninguna? Para mí, un poco de las dos. Pero en realidad el responsable también es el que más autoridad tiene. Claro. O sea, yo le voy a delegar autoridad, o sea, la responsabilidad, o sea, por más que no se delega, sigue siendo del gerente, o sea, no la puede delegar en su subgerente y deslindar él su responsabilidad. En conclusión, o sea, se delega, pero no las dos. Y no la responsabilidad, sí la autoridad, o sea, los derechos inherentes a una posición para decirle a la gente qué hacer y qué espera que lo haga. Yo le voy a dar autoridad, voy a delegar autoridad al subgerente, yo siendo gerente de una empresa, para decirle qué hacer y qué espero que haga o qué espero de él en cuanto a una función específica. Entonces, eso en cuanto al concepto de autoridad y responsabilidad y unidad de mando. Seguimos adelante con algunos mini conceptos. Cuando hablamos de centralización y descentralización, abarca básicamente la toma de decisiones. ¿Dónde ubicar la toma de decisiones en el marco de la organización? Yo viendo el organigrama les pregunto, ¿puedo saber si está centralizada o descentralizada? Sí. Federico, ¿para vos sí? Para mí sí. Vos Porque viendo el vemos la organigrama. estructura de la A empresa. ver, Sí. comentame por qué. Viendo la estructura de la empresa, digamos, podemos ver de qué manera se relaciona, digamos, lo que habíamos visto antes, qué cadena de mando hay. Por ahí hay más tareas delegadas a puestos de un orden inferior, lo que significa que hay más descentralización, es decir, que se pasan tareas a otros puestos y no lo toma todo la alta gerencia, por ejemplo. Claro, o sea, ahí estás individualizando un concepto de línea de mando, ¿eh? O lo que acabamos de ver en esta placa anterior, de cadena de mando. O sea, esto sí es lo que veo en el organigrama, definiendo cadena de mando como la línea continua de autoridad, es decir, cómo se extiende la autoridad de los niveles más altos hacia los niveles más bajos. Ahora bien, si hablamos de decisiones, yo viendo el organigrama, ¿sé quién las toma? Ah, no, en ese caso no. No. No, no lo sé directamente. O sea, viendo el organigrama, no me puedo dar cuenta quién está tomando las decisiones. Eso lo voy a poder saber o individualizar en un manual de funciones complementario del organigrama, donde cada eh, eh, miembro de la organización o de esa estructura va a estar
indicándose en ese manual de funciones cuál es la función, el grado, el alcance de esa función que el gerente de producción, el gerente de comercialización o quien sea esté desarrollando. Entonces, ahí me van a tener que explicar si él está con autoridad para tomar decisiones, pero caso contrario, viendo el organigrama, no lo puedo afirmar. Entonces, conclusión, la centralización o descentralización de una empresa tiene que ver con el grado en que las decisiones se toman en los niveles superiores o en los niveles más cerca de los gerentes o subgerentes que están más cerca de la acción. Y no se puede establecer viendo solamente el organigrama. Tengo que apoyarme en un manual de funciones. Entonces la pregunta conceptual de si viendo el organigrama puedo saber si una empresa está centralizada o descentralizada, es imposible de saberlo, porque no sé dónde se toman las decisiones. Tendría que apoyarme, vuelvo a reiterar, o saber, o que me hagan saber el manual de funciones de cada uno de los miembros de esa empresa. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, seguimos con el último de los conceptos que tiene que ver con la formalización, Profe, donde... Sí, perdón, tengo una consulta. Entonces, lo que yo sí puedo ver en el organigrama es esto de la cadena de mando, o sea, la autoridad de uno sobre otro, claro, ¿sí? claro. Y lo que se delegaba me quedó como ahí pendiente. ¿Era la autoridad o la responsabilidad? Entonces, Lo que se delega es la autoridad. Vos le podés Ok. delegar autoridad a un subordinado, decirle, vos vas a hacer tal cosa y espero que hagas tal otra. O sea, vos como gerente podés delegar autoridad, pero no la responsabilidad. No le podés delegar la responsabilidad. Es Bien, tuya. O sea, vos no le podés decir, bueno, te delego la responsabilidad. Y si hay algún problema, o surgiere un problema, una catástrofe, vos no podés decir, no, yo le delegué la responsabilidad, yo no tengo nada que ver como bien, gerente. gracias. Eso es imposible de que ocurra. O sea, conclusión, la responsabilidad no se delega, sí la autoridad. Bien, Gracias. son pequeños conceptos que ustedes ya han visto, pero que ahora no viene mal repasarlos. Entonces, habiendo... luego tenemos el concepto de empresa mecanicista frente a orgánicas. Las mecanicistas van a tener una alta especialización, departamentalización rígida, va a estar claramente definida la cadena de mando, los tramos de control van a ser limitados, va a estar centralizada y va a tener una gran formalización. Y por el contrario, las orgánicas van a ser las que caracterizan su funcionamiento en base a equipos interfuncionales, multijerárquicos, un libre flujo de información con grandes tramos de control, descentralizada y poca formalización. A grandes rasgos, un ejemplo de una empresa mecanicista y otra orgánica. ¿Qué se les viene a la mente ahora? Mecanicista se me ocurre alguna empresa, una fábrica de autos, ponele. Claro, muy bien, Y Lula. orgánica, capaz que, no sé, alguna agencia de publicidad o algo más especializado en servicios, ¿no? Claro, exacto, muy bien, Lula. Bueno, tal cual lo dijo Lula, son empresas, las mecanicistas son más bien estructuradas, inflexibles, como lo plantea la placa, y la orgánica, o sea, la mecánica es más formal y la orgánica informal. Quizá Google sea una empresa orgánica por excelencia, donde ahí sí van a aplicar todos estos conceptos que acabamos de ver en cuanto a empresa orgánica y mecanicista, como dijo Lula, una empresa dedicada a la manufactura de un determinado producto. Puede que esto se dé también diferente en cada departamento, ponele. Sí, eso depende del liderazgo que tenga el gerente, porque vos como futuro gerente de una empresa podrás tener ciertos conceptos que son orgánicos y querés implementar en tu gerencia. ¿A eso te referís? No, se me ocurre en realidad ponerle que en el departamento de producción tengas como un sistema más mecánico, mecanicista, en este, Claro,
y capaz que, no sé, en el ámbito de comercialización Sí, sea un poco más orgánico, claro, bueno, sí, ¿no? sí, coincido con vos. Pero vuelvo a reiterar, no es, hay que plantearse la política y en cuanto a los objetivos y el liderazgo de un determinado gerente que quiera comunicar y llevar a cabo con eficacia y eficiencia los objetivos que se plantea la organización. Si es a través de una estructura orgánica, bienvenido sea, no hay ningún problema. Y si es a través de una estructura mecanicista, también, no es ni uno ni otro mejor o peor. Simplemente tienen distintas formas de ponerse en práctica y ambos podrán alcanzar con eficacia y eficiencia los objetivos organizacionales. O sea, siempre estamos hablando del mismo objetivo, que la empresa sí, llegue a alcanzar con esos dos eh, claros, esos dos claros conceptos que hemos vertido en las placas anteriores, eficacia y eficiencia, con los objetivos que se fija la organización a largo plazo, generando utilidades. Puede ser con un sistema mecanicista u orgánico. Por eso, vos como Lula, si te sentís más identificada como futura gerenta de una determinada empresa, con la aplicación de una organización orgánica, tendrás que tener precaución de no violar la política de la empresa, porque quizá la empresa esté emparentada con una política de mecanicista, pero vos podrás plantear a la alta dirección que vos como futura gerente te sentís más identificada con una más orgánica y implementarla en tu gerencia, por ejemplo, de comercialización. Y esto no pondrá en riesgo tu puesto de trabajo y si estás alineada con los objetivos de la empresa, bienvenido sea. No creo que tengas inconvenientes en llevarlos adelante. Lula, ¿quedó contestada la pregunta? Sí, 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 obvio. Perfecto, perfecto. Bien. Seguimos adelante con los diseños organizacionales más comunes. Bueno, los diseños tradicionales van a ser estructuras simples, con departamentalización baja, amplios tramos de control, autoridad centralizada y poca formalización. La estructura funcional, como había planteado una, no recuerdo el nombre, repetime el nombre de la que había planteado la funcionalidad de las 4 funciones básicas, producción, comercialización, finanzas y recursos humanos. ¿Quién lo había comentado eso? A ver. Lo de la departamentalización funcional. Sí, Ariana era. Sí, Ahí va. Ariana. Sí, Ariana, acá tenemos la estructura de diseño tradicional, que es esta que estamos planteando nosotros, donde tenemos producción, comercialización, finanzas y recursos humanos. También podrá ser estructura divisional, formada por unidades o divisiones de negocios, separadas con una autonomía limitada. Y después tenemos los diseños organizacionales contemporáneos, donde tendremos estructuras de equipo, una estructura donde toda la organización está formada por grupos o equipos de trabajo, cada una tendrá sus ventajas y desventajas. Esta que estamos planteando, los empleados estarán más involucrados y tendrán más autoridad, reducción de barreras entre áreas funcionales, pero como desventajas no habrá una cadena de mando clara y habrá más presión sobre el desempeño de los equipos. Cuando hablamos de una estructura matricial o de proyectos, esto se ve mucho en las consultoras, en las empresas productoras más de servicios que de bienes tangibles. Cuando hablamos de estructura matricial o de proyectos, estamos hablando de aquella que asigna especialistas de distintas áreas funcionales a determinados proyectos, pero luego regresan a sus áreas cuando el proyecto ha concluido. Y la de proyectos es una estructura en la que los empleados trabajan continuamente en proyectos. Cuando un proyecto termina, los empleados se mueven al siguiente proyecto. Esto tiene ventajas, bueno, diseño fluido y flexible, toma de decisiones rápidas y como desventajas podemos mencionar complejidad para asignar personas a los proyectos
o conflictos de tareas y de personalidad. Bueno, estas son algunos de los conceptos que es interesante mencionar en cuanto a estructura y diseño de organizaciones. El último tema que nos queda ver tiene que ver con función de operaciones y estrategia de operaciones. El libro de referencia es el Schroeder, capítulos 1 y 2, y en cuanto a la palabra operaciones, cuando hablamos de operaciones es sinónimo de producción. Cuando hablamos de función producción o estrategia de producción, estamos hablando para este libro función de operaciones y estrategia de operaciones. Entonces, ahora nos metemos dentro del subsistema producción. Esto es del subsistema producción dentro del subsistema operativo, donde dentro del subsistema operativo teníamos producción, comercialización, finanzas y recursos humanos. Entonces ahora nos adentramos en el sistema de producción y vemos que el área de operaciones, es decir, el área de producción va a tener la responsabilidad de suministrar el producto o el servicio de la organización. Los gerentes, ustedes como futuros gerentes de producción, van a tomar decisiones respecto de la función de producción y sus relaciones con otras funciones de la empresa, y los gerentes de producción o de operaciones, dijimos que son sinónimos, también van a cumplir con las 4 funciones gerenciales o administrativas. Esto es planear, organizar, dirigir y controlar el sistema de producción dentro del sistema empresa y su relación con el ambiente externo y con las demás áreas de la empresa. Las áreas principales de decisiones en la gerencia de producción tendrán que ver con proceso, calidad, capacidad e inventarios. Inventarios vamos a desagregarlo en forma más explícita en el tema administración de inventarios, pero ahora lo planteamos en el sistema producción como una de las áreas principales. Cuando hablamos de procesos, van a determinar el proceso de la instalación física que se utiliza para producir el producto o servicio, ustedes como futuros gerentes de producción. Cuando hablamos de calidad, van a también fijar decisiones respecto a garantizar que la calidad se diseñe e incorpore al producto en todas las etapas. En cuanto a la capacidad, van a buscar proporcionar esa cantidad correcta de capacidad en el momento y en el lugar adecuado, sin que se genere capacidad ociosa, y por el contrario, me corto para cumplir con las necesidades del cliente. Y por último, tenemos los inventarios que van a determinar el tipo de material, la cantidad y cuándo ordenarlo. Esto hace a las áreas principales de decisiones que hacen a la gerencia de operaciones. Ahora, desde el punto de vista del enfoque sistémico, nosotros dentro del sistema de empresa tenemos este proceso de transformación, es decir, vamos a tener un conjunto de entradas, un conjunto de salidas, la retroalimentación y el ambiente que rodea al sistema empresa. Entonces, vamos a tener esa forma que ustedes van a realizar la administración de operaciones a través de un proceso de transformación. Y van a tener una información de retroalimentación para el control de las entradas y de la tecnología de los procesos. Aquí dentro del sistema va a haber una toma interfuncional de decisiones, donde cada decisión que ustedes tomen como futuros gerentes de operaciones van a impactar directamente en la gerencia de comercialización, de finanzas y de recursos humanos. Por eso hablamos continuamente en estas placas, en este tema de la función de operaciones y administración de operaciones, de toma interfuncional de decisiones, donde cada decisión que se tome va a impactar directamente en las demás áreas. Y aquí tenemos el modelo de la estrategia de operaciones que plantea la bibliografía y que ustedes van a tener que plasmar a través de ejercitación práctica en el módulo 1
parte B. Entonces tenemos la estrategia de operaciones, ahora estamos analizando el subsistema productivo dentro del sistema empresa. Esto es, analizando solamente el subsistema producción. Entonces tenemos ese subsistema productivo con una estrategia corporativa y de negocios que tiene una misión, va a tener una competencia distintiva con habilidades concretas, va a tener políticas, que es la que comentamos en las placas anteriores, y objetivos que están relacionados con el costo, la calidad, flexibilidad y entrega. El costo con relación a producir ese servicio o bien con la menor cantidad de recursos posibles sin poner en riesgo la calidad del producto. Cuando hablamos de calidad, bueno, va a tener que cumplir con una calidad básica mínima y necesaria para cumplir con las necesidades y poder satisfacer al cliente objetivo. Va a tener que ser flexible o no, dependiendo de la empresa. Flexible en cuanto a la variedad del producto, es decir, si me dedico a fabricar un solo producto o ese solo producto con una gama de variantes, por ejemplo, de colores, y de otras características que podrán llegar a producir una flexibilidad en la fabricación del producto o servicio. Y después el tiempo de entrega va a ser otra de las características claves de objetivo que se fijará el subsistema productivo en cuanto a cumplir en tiempo y forma con la entrega del producto o servicio. Entonces, las estrategias de operaciones podrán ser aquella que sigue un patrón imitador o un patrón innovador. Cuando hablamos de un patrón imitador o innovador, vamos a ver a continuación en la placa siguiente, cuando hablamos de estrategia innovadora e imitadora, en cuanto a estrategia de operaciones, vamos a dar algunos ejemplos, pero no sin antes de mencionar que en cuanto al tipo de política, cuando hablamos de procesos, tendrá que ver con una selección de decidir fabricar o comprar, de hacerlo a mano o a máquina, automatización flexible o dura, tendrá que ver con cuestiones relacionadas con el proceso, o hacerlo por proyecto, por lote, o con poca o mucha especialización, o muy descentralizado o poco centralizado. Esto hace un poco a la pregunta que me había hecho Lula, cómo hacer emparentarme más como gerente a un modelo orgánico o mecanicista. Bueno, todo esto hace a decisiones que hacen a los procesos. Cuando hablamos de calidad, si me enfoco en la capacitación, si me enfoco más en la prevención de la inspección, en la capacitación técnica o gerencial, o en la selección que se basa en la calidad o en el costo. También en cuanto a la capacidad, que tiene que ver con el tamaño de las instalaciones, la localización o la inversión, voy a tomar decisiones relacionadas con una instalación grande o varias pequeñas, con mercados cercanos, bajo costo, o me voy a manejar con el exterior. Voy a hacer un control, una selección estratégica permanente o temporal. Esas son cuestiones de decisión que hacen a la capacidad en cuanto al gerente de producción. Y por último, cuando hablamos de inventarios que tienen que ver con cuestiones básicas de cantidad, distribución y sistemas de control, voy a tomar decisiones relacionadas con altos o bajos niveles de inventario, es decir, si me manejo con política just in time, no sé si lo vieron en alguna materia, esa política de just in time, les pregunto. No sé si en alguna materia, pero es lo de que vos tenés los insumos de lo que se produce, nada más. A ver, Lautaro, muy bien tu comentario, o sea, O sea, esa cuando demanda. claro, esa demanda, muy bien. Cuando hablamos de altos o bajos niveles de inventario con política
just in time sería nivel 0 de inventario, es decir, es una política de inventario que cuando veamos administración de inventarios tiene sus orígenes en Japón, en la fábrica de autos de Toyota, donde, bueno, tendremos que tener muy aceitado desde el punto del enfoque sistémico, vamos a tener que tener muy bien aceitado la relación con nuestro proveedor que se encuentra en el entorno para que nos provea las materias primas e insumos en tiempo y forma, para manejarnos con ese tipo de política just in time, porque considerando las necesidades del mercado objetivo de mis clientes, yo voy a tener que lograr una cierta cantidad de insumos o materia prima que se encuentren en tiempo y forma en mi sistema empresa, para poder cumplir las necesidades de ese cliente objetivo. Entonces, si yo no tengo esa garantía que me la dé el proveedor, no me voy a poder manejar con políticas de just in time. Por el contrario, tendré que estoquearme de productos o de materias primas convenientes para garantizar ese tiempo de entrega prefijado para el cliente objetivo. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero ahora hay que mencionarlo porque estas son las 4 políticas, no confundir políticas con objetivos del modelo anterior. Estas son las políticas o las áreas de interés que hacen a la administración de inventario. Entonces, perdón, a la administración de operaciones. Seguimos con los inventarios, almacenamiento centralizado o descentralizado, o por el contrario, con un control muy detallado o poco detallado. Y por último tenemos, como les decía, las alternativas estratégicas que hacen a la administración de producción. Esto es estrategia innovadora o imitadora. Cuando hablamos de una estrategia liderazgo en costos, las estrategias genéricas de Porter, estamos planteando ahora, vamos a hablar de un imitador de producto, donde las condiciones de mercado van a ser sensibles al precio, mercado maduro, volumen alto, con alta estandarización. La misión de operaciones va a enfatizar en costos bajos para productos maduros. Las operaciones de la competencia van a estar relacionadas con bajos costos mediante tecnologías superiores de proceso e integración vertical. Cuando hablamos de políticas de operaciones, van a ser de procesos automatizados, reacción lenta ante los cambios y economías de escala. Todo esto es en cuanto a una estrategia imitadora de productos. Y cuando hablamos de este tipo de estrategia, en comercialización, la distribución es de tipo masiva, con ventas repetitivas y con una fuerza nacional de ventas y una maximización de las oportunidades. En cuanto a finanzas, bajo riesgo y márgenes bajos de utilidad. Cuando apostamos como empresa a una estrategia innovadora, estaremos hablando de condiciones del mercado donde no es sensible al precio, hay un mercado emergente, el volumen es bajo y los productos son diferenciados. La misión de operaciones va a enfatizar en la flexibilidad como objetivo de operaciones para introducir nuevos productos. Cuando hablamos de este tipo de estrategia, las operaciones de la competencia distintiva tendrá que ser emparentada con una introducción rápida y confiable de nuevos productos a través de equipos por producto y automatización flexible. Y en cuanto a las políticas de producción, tendrá que ver con productos de orden superior, no enfatizado en procesos, sino en el producto diferenciado, automatización flexible, rápida reacción a los cambios, y la estrategia de comercialización va a estar emparentada con una distribución selectiva, desarrollo de nuevos mercados y ventas a través de agentes. Y por último, en finanzas, va a haber riesgos mayores, pero mayores márgenes de utilidad. Todo esto, entonces, relacionando las estrategias con ya sea imitadora o innovadora, con las estrategias genéricas de Porter y la reacción o las características de este tipo de estrategias, de la gerencia de producción relacionada con las demás gerencias. Esto es comercialización, finanzas
y políticas de operaciones. Y por último, tenemos como objetivo o ganador de pedido principal para una estrategia A de imitador de producto, o sea, el ganador de pedido, lo que llama la bibliografía, ganador de pedido o objetivo primordial para el área de operaciones va a ser los costos. Y los demás van a acompañar a ese objetivo de costos, es decir, la flexibilidad, calidad y entrega. Por el contrario, cuando hablamos de una estrategia innovadora de producto o de servicio, el objetivo primordial en el área de producción va a ser la flexibilidad, por ejemplo, o la calidad o la entrega, no así los costos. Los costos siempre va a acompañar, no es el objetivo principal en una estrategia innovadora. Para bajar a tierra todo esto que estamos hablando, cuando yo como empresa quiero crear soy un microemprendedor y quiero crear una pyme, entonces en Mar del Plata, y llámese una empresa de gaseosas. Si soy innovador o soy imitador, voy a tener distintas características que desarrollar en mi área de operaciones. Si soy imitador, entonces voy a apuntar a los costos, con lo cual la flexibilidad, calidad y entrega van a pasar a un segundo plano. Por el contrario, si soy innovador, voy a tener que o apuntar como objetivo principal a la flexibilidad o a la calidad o a la entrega, y los costos, sí, Sería flexibilidad. O sea, lo que, flexibilidad tiene que ver con si vos tenés un producto que, por ejemplo, vos fabricás lo que estamos planteando, una gaseosa, fábrica de gaseosas. Flexibilidad apunta a la variedad del producto, a la variedad, es decir, con gas, sin gas, con sabor a lima limón, con sabor a pomelo, con sabor a naranja. Flexibilidad abarca la variedad del producto, es decir, si vos tenés poca flexibilidad es porque apuntás a un solo producto, por ejemplo, al agua mineral, con gas o sin gas, nada más. Entonces, si el producto te pide saborizada, no tengo. Entonces tenés poca flexibilidad. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, sí. Bien. Entonces, dependerá del tipo de estrategia imitadora e innovadora esos objetivos del área de operaciones. Planteando estos 4 objetivos, volviendo a la placa del modelo de estrategia de operaciones, no confundir objetivos que tienen que ver con costo, calidad, flexibilidad y entrega, con políticas que tienen que ver con proceso, capacidad, calidad e inventarios. Entonces, las estrategias de operaciones son las que acabamos de mencionar, de innovadora o imitadora. Y en función a esas 2 estrategias, vamos a tener una misión, competencias distintivas, objetivos donde alguno de estos va a ser el líder de esos objetivos frente al resto, y con un conjunto de políticas que van a acompañar esos objetivos y esa misión de operaciones. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Todo esto va a estar bajado a tierra con ejercicios de aplicación en el caso del trabajo práctico módulo 1, parte B. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan de todo lo que hemos visto, considerando que ya hemos terminado con la presentación teórica? No, todo claro. No, profe. Bueno, me gustaría que cuanto antes me definan cómo van a conformar las comisiones de trabajo, ya para dejar asentado. Creo que están todos unidos ya, profe, al foro, los grupos. Bueno, Sí, ya está. bien, lo voy a revisar. Si falta alguno, después voy a replicar en el foro las respuestas que ustedes me hayan dado. Bien, entonces si están todos los grupos conformados,
En el caso que se planteen dudas en cuanto a la resolución de los ejercicios, en cada tema, en cada módulo, tenemos el foro para canalizar allí las preguntas de teoría y de práctica. Entonces, si no tienen ninguna pregunta para realizar, los dejo para que comiencen a bajar los trabajos prácticos y empezar a desarrollarlos. Por el momento nada más. Les vuelvo a reiterar, si tienen alguna pregunta o duda, me la hacen ahora o a través del foro en tiempo asincrónico. Perdón, profe, ¿cuándo se entrega el trabajo 1? La fecha máxima de entrega del trabajo 1 y 2 en su parte A y B es la clase de consulta previa al parcial. Te comparto ahora, a ver, 16 de el septiembre. cronograma. Vamos a compartir el cronograma, a ver, archivo, cronograma. La fecha máxima límite de entrega de los trabajos prácticos es el 16 de octubre, que es una semana antes del primer parcial. Tenemos el trabajo práctico módulo 1, parte A y parte B. Y en el trabajo módulo 2 también vamos a tener una parte A y una parte B. Lautaro? Perdón, de septiembre, ¿no, profe? Sí, perdón, de septiembre. Perdón, Perfecto. sí, de septiembre. Ahí tenemos 16 del 9, 16 del 9. Bien. Bien, buena pregunta, considerando que si lo tienen antes, me lo van entregando para yo poder realizar las correcciones de rigor y que ustedes tengan tiempo de recibir la devolución para poder corregir los trabajos prácticos. Cuanto antes lo entreguen, me lo van subiendo al campus. Bueno, bárbaro, chicos. Por el momento nada más, me despido, que tengan buenas noches y quedamos en contacto. Dale, profe, Gracias, gracias. profe. Buenas noches. Gracias. Bueno, Chao, buenas noches. gracias.